¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un avión intentara volar en línea recta sobre la Tierra? Podría parecer lo más lógico, la distancia más corta, el camino más rápido. Pero lo que ocurre si un avión lo intentara de verdad no es tan simple. De hecho, podría ser peligroso, ineficiente e incluso imposible. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en que ves el planeta, los mapas y los vuelos comerciales. Y si te apasiona entender los secretos de la aviación, suscríbete ahora a Aerocielo. Aquí los vuelos no solo se ven, se entienden. Imagina que estás a bordo de un vuelo de Madrid a Los Ángeles. Si tomas un mapa tradicional y trazas una línea recta, parece que el avión debería cruzar el Atlántico directo hacia el oeste, pasar cerca de Nueva York y llegar sin rodeos a California. Pero cuando miras la ruta real en la pantalla del avión, ves algo que no encaja, una gran curva hacia el norte, pasando por Groenlandia. Y ahí surge la pregunta que millones de pasajeros se hacen cada día: ¿por qué el avión no vuela recto? ¿Está evitando algo? ¿O simplemente el piloto se equivocó en el GPS? La verdad es mucho más profunda, y tiene que ver con la forma del planeta en el que vivimos, porque a pesar de cómo lo ves en los mapas, la Tierra no es plana, es una esfera. Y en una esfera, la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino una curva llamada gran círculo. Los vuelos comerciales siguen estas rutas de gran círculo, que aprovechan la curvatura de la Tierra para recorrer menos distancia real. En un mapa plano parecen desviaciones, pero si pudieras ver la Tierra desde el espacio, verías que esos trayectos curvos son en realidad los más directos posibles. Y aquí viene el primer dato que sorprende a todos. En algunos vuelos largos, seguir el gran círculo puede ahorrar más de 1000 kilómetros respecto a una línea recta dibujada en un mapa. Pero ¿por qué los mapas nos engañan? Porque casi todos los mapas del mundo están hechos con una proyección llamada Mercator, una representación plana de algo que es tridimensional. Cuando intentas estirar la superficie curva de una esfera sobre una hoja plana, ocurre lo inevitable: todo se distorsiona. En los bordes del mapa, las zonas como Groenlandia o Alaska se ven gigantes, aunque en realidad son mucho más pequeñas, y eso también deforma la forma en que percibimos las rutas aéreas. Así que cuando ves que tu vuelo se curva hacia el norte, en realidad el avión está tomando el camino más corto y más eficiente posible. No es un error, es pura geometría aplicada al cielo. Y no solo se trata de ahorrar kilómetros. Seguir una ruta de gran círculo también significa ahorrar combustible, tiempo y dinero. En vuelos transcontinentales, cada minuto cuenta. Un cambio de apenas unos grados en la trayectoria puede representar cientos de litros de queroseno y miles de euros en combustible. Y eso, multiplicado por miles de vuelos diarios en todo el mundo, marca la diferencia entre una aerolínea rentable y una que pierde millones. Pero ¿qué ocurriría si, por alguna razón, un avión intentara forzar una ruta totalmente recta en un mapa plano? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco más inquietantes. Volar en línea recta sobre un mapa no significa hacerlo sobre la superficie real del planeta. En la práctica, esa ruta haría que el avión se alejara poco a poco del suelo, desviándose hacia el espacio exterior si intentara mantener una altitud constante. Sí, suena exagerado, pero es física pura. En un planeta esférico, una línea completamente recta, geométricamente hablando, no sigue la curvatura de la Tierra, sino que la atraviesa. Y si el avión siguiera esa línea sin corregir, terminaría a miles de metros por encima de su ruta prevista, con el riesgo de quedarse sin oxígeno, sin control o incluso sin alcanzar su destino. En otras palabras, volar en línea recta literalmente sacaría al avión del planeta. Por eso, los sistemas de navegación modernos, como el GPS, el ADS-B y los controladores automáticos, calculan rutas que compensan constantemente la curvatura terrestre. Cada segundo, el avión ajusta su altitud y su rumbo para mantenerse pegado a la superficie de la Tierra, siguiendo esa trayectoria curva invisible que mantiene el equilibrio perfecto entre velocidad, altura y distancia. ¿Sabías que incluso el piloto automático de un avión comercial corrige la altitud más de 100 veces por minuto para mantener la ruta sobre el gran círculo? Todo ocurre sin que los pasajeros lo noten. Y aquí es donde aparece otro protagonista invisible: el tiempo. Sí, porque la Tierra no solo tiene forma, también se mueve. Mientras el avión vuela, el planeta gira bajo él a más de 1600 kilómetros en el ecuador. Y aunque muchos creen que eso afecta directamente la trayectoria, lo que realmente influye es la atmósfera que se mueve con el planeta. El aire gira junto con la Tierra, y eso genera las corrientes en chorro, vientos de más de 400 km/h, que pueden ser el mejor aliado o el peor enemigo de un vuelo. Y antes de contarte cómo esos vientos pueden hacer que un avión llegue una hora antes o una hora tarde, recuerda dejar tu like
Y déjame en comentarios desde qué país estás viendo este video. Me apasiona ver la diversidad de nuestros espectadores y cómo la pasión de la aviación nos une a todos. ¿Alguna vez notaste que tu vuelo de ida dura más que el de regreso? Te voy a contar por qué. A continuación descubrirás cómo la atmósfera, los vientos, la rotación terrestre y el propio diseño de los aviones hacen que volar recto sea casi imposible, y cómo los pilotos usan la ciencia del viento para ahorrar miles de litros de combustible en cada viaje. A veces creemos que los aviones dominan los cielos, pero la verdad es que es el cielo quien domina a los aviones. Y si un avión intentara volar en una línea recta perfecta, ignorar los vientos y la atmósfera sería como intentar nadar en un río sin dejarte llevar por la corriente. Tarde o temprano, acabarías fuera de rumbo. Si te gusta descubrir lo que pasa allá arriba, donde el aire es más delgado y la física manda, suscríbete a Aerocielo. Aquí te explicamos el cielo como nunca te lo contaron. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la aviación moderna es algo que no se ve desde la ventanilla. Las corrientes en chorro, o jet streams, son ríos de aire que cruzan la atmósfera a más de 10.000 metros de altura, fluyendo de oeste a este a velocidades que pueden superar los 400 km. Estas corrientes no son casuales. Nacen de la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador y son tan potentes que literalmente moldean las rutas aéreas del planeta. Cuando un avión vuela en contra de una corriente en chorro, su velocidad real respecto al suelo disminuye drásticamente, aunque los motores sigan trabajando al máximo. Pero si consigue aprovecharla a su favor, puede recorrer la misma distancia en una hora menos, ahorrando miles de litros de combustible. Por eso, los pilotos y los centros de control de vuelo ajustan las rutas cada día según el comportamiento de estos vientos. El cielo cambia constantemente, y con él, la manera en que los aviones deben moverse. Por ejemplo, un vuelo de Madrid a Nueva York puede tardar 8 horas, pero el vuelo de regreso, siguiendo casi la misma ruta en el mapa, puede durar solo 6 horas y media. ¿La razón? El avión cabalgó sobre una corriente en chorro que lo empujó a velocidades increíbles. Pero aquí viene la paradoja: seguir una línea perfectamente recta en el cielo no siempre es lo más eficiente, porque la atmósfera nunca está quieta. Es como una autopista invisible donde los carriles se mueven, se cruzan, desaparecen y vuelven a aparecer. Los controladores aéreos y los sistemas de navegación usan satélites meteorológicos para analizar estas corrientes y diseñar trayectorias que equilibren distancia, tiempo y seguridad. A veces, desviarse unos cientos de kilómetros de la ruta más corta puede significar ahorrar toneladas de combustible. Así que si un avión intentara volar recto sin considerar estas fuerzas, no solo gastaría más, podría quedar atrapado en turbulencias brutales, en zonas de baja presión, o incluso en regiones donde el aire es demasiado denso o demasiado fino. Porque sí, la atmósfera también cambia con la altitud. Cuanto más alto vuelas, más fino y frío se vuelve el aire, y eso afecta directamente al rendimiento de los motores, a la sustentación de las alas y al consumo. Un avión no vuela donde quiere, sino donde la densidad del aire le permite hacerlo con eficiencia. Por eso las rutas aéreas parecen curvas, siguen la combinación perfecta entre la curvatura de la Tierra y la estructura de la atmósfera. Y para entender esto mejor, imagina que estás dentro de un globo aerostático. No puedes decidir la dirección simplemente girando el timón. Tienes que buscar la capa de viento adecuada. Los aviones hacen exactamente lo mismo, solo que a velocidades 10 veces mayores. Otro factor crucial que impide volar en línea recta es la propia rotación de la Tierra. Mucha gente cree que si la Tierra gira hacia el este, un avión que vuela hacia el oeste debería llegar más rápido. Pero eso no ocurre así. El aire que rodea al planeta gira junto con él, por lo que un avión no se sale del movimiento terrestre, sino que vuela dentro de ese sistema rotatorio. Sin embargo, la rotación sí afecta la dirección de los vientos, creando el fenómeno conocido como efecto Coriolis. Este efecto es el responsable de que los huracanes giren, de que las corrientes marinas cambien de dirección y de que los pilotos tengan que corregir constantemente su rumbo para mantener la trayectoria exacta hacia el destino. Así que, aunque un avión dibuje una línea recta en el mapa, en el aire está trazando una curva invisible que compensa la rotación del planeta y la fuerza del viento. Y esto plantea una pregunta fascinante: si un avión realmente volara en línea recta, sin seguir la curvatura de la Tierra ni corregir por el viento, ¿a dónde llegaría? La respuesta te va a sorprender. No llegaría al destino previsto. De hecho, terminaría a cientos de kilómetros de distancia. Los sistemas de navegación, al calcular el rumbo, deben incluir constantemente la curvatura terrestre y la rotación atmosférica. Si no lo hicieran, incluso una pequeña desviación angular se traduciría en un error de cientos de kilómetros tras varias horas de vuelo. Así que sí, volar recto no solo es imposible, es peligroso. A mitad de video, quiero que te hagas esta pregunta.
¿Cuántas veces viste un avión curvar su ruta en el mapa y pensaste que era un error? Ahora ya sabes que no lo es. Y si disfrutas aprendiendo lo que hay detrás de cada vuelo, deja tu like y comenta Aerocielo para que el algoritmo te muestre más cielos, más ciencia y más secretos. En los próximos instantes vamos a ir aún más allá, porque además de los vientos y la curvatura de la Tierra, hay zonas prohibidas, restricciones militares, rutas de seguridad y capas de altitud que determinan por dónde puede y no puede volar un avión comercial. Y lo que vas a descubrir te hará mirar el cielo con otros ojos. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte a Aerocielo. Cada semana despegamos para descubrir los secretos que las aerolíneas, los mapas y hasta el propio cielo esconden. Si un avión intentara volar en línea recta absoluta, no solo se encontraría con la curvatura de la Tierra y los vientos, también se toparía con un obstáculo mucho más humano, las fronteras invisibles del cielo. Porque aunque el cielo parezca libre, en realidad está dividido, controlado y restringido como si fuera un tablero de ajedrez. Desde el momento en que un vuelo despega, entra en una red perfectamente coordinada de corredores aéreos, autopistas invisibles, que los aviones deben seguir con precisión milimétrica. Estas rutas están definidas por puntos de navegación, separadas por altitudes, direcciones y protocolos. No se puede simplemente cortar camino. Intentar volar en línea recta ignorando estas reglas sería como conducir por una autopista en sentido contrario. Puede parecer más corto, pero el desenlace sería catastrófico. En el planeta hay zonas que ningún avión comercial puede sobrevolar. Algunas por seguridad militar, otras por condiciones meteorológicas extremas y muchas simplemente por razones políticas o diplomáticas. Por ejemplo, Corea del Norte, uno de los espacios aéreos más restringidos del mundo. Ningún vuelo comercial tiene permitido cruzarlo porque el régimen lo considera un asunto de soberanía y defensa nacional. Eso obliga a todos los vuelos entre Asia y América a desviarse cientos de kilómetros hacia el sur o el norte, siguiendo rutas que rodean completamente el país. Lo mismo ocurre sobre zonas de conflicto como Irán, Siria o Ucrania, donde el riesgo de interceptación o misiles antiaéreos hace que las aerolíneas modifiquen sus trayectorias en tiempo real. Y no se trata solo de política. Existen regiones del planeta donde las condiciones naturales hacen imposible o extremadamente riesgoso sobrevolar. El Polo Norte, por ejemplo, parece un atajo perfecto para unir Europa y Asia con América, pero es un entorno hostil donde las temperaturas pueden alcanzar los 60 °C. Las brújulas dejan de funcionar correctamente y las comunicaciones por radio se vuelven inestables. ¿Sabías que incluso los satélites de comunicación tienen dificultades sobre los polos? Por eso la mayoría de los vuelos cruzan más cerca de Groenlandia, manteniéndose dentro de zonas con cobertura y rutas de emergencia seguras. En otras partes del mundo, los peligros no están en el cielo, sino debajo de él. Zonas con intensa actividad volcánica, como Indonesia, Chile o Islandia, están constantemente bajo vigilancia aérea. Una nube de ceniza volcánica puede apagar los motores de un avión en segundos. Y no es una exageración. En 1982, el vuelo 9 de British Airways, un Boeing 747, volaba sobre Indonesia cuando una nube de ceniza volcánica invisible entró en sus motores. Los 4 se apagaron al mismo tiempo. El avión cayó más de 7000 metros antes de lograr reiniciar los motores. Desde entonces, la aviación aprendió una lección. A veces la ruta recta no es la mejor ni la más segura. Por eso, los vuelos modernos son planificados hasta el último detalle. Cada día, los despachadores y controladores analizan los vientos, la temperatura, la presión, las tormentas y las áreas restringidas, para definir la ruta más eficiente y segura posible. Y aquí entra otro elemento clave, la altitud de crucero. Cada avión tiene un nivel de vuelo asignado según su dirección y su tipo. Por ejemplo, los vuelos que van hacia el este suelen volar a altitudes impares, 35.000 pies, mientras que los que van hacia el oeste lo hacen a altitudes pares, 34.000, 36.000 pies. Esa separación vertical, junto con las rutas horizontales, crea un patrón de tránsito aéreo global tan preciso que en cualquier momento del día hay más de 10.000 aviones moviéndose simultáneamente, sin chocar ni desviarse un solo kilómetro. Intentar volar en línea recta, sin respetar esas capas de altitud o rutas establecidas, sería romper ese delicado equilibrio. El resultado, caos en los radares, riesgo de colisión y violación de espacio aéreo internacional. Y eso no es un juego. Cuando un avión entra sin permiso, en un espacio aéreo restringido, los radares militares lo detectan de inmediato. Primero llega un aviso por radio. Si no responde, despegan cazas de intercepción.
Ha ocurrido muchas veces. En 2014, por ejemplo, un Boeing 777 de Malaysia Airlines fue derribado por error sobre Ucrania al entrar en una zona de conflicto. Desde entonces, las aerolíneas son mucho más cautelosas. Así que, cuando mires un mapa de vuelo y veas esa curva que parece absurda, recuerda esto: no hay una sola curva que no tenga una razón detrás. Puede ser la forma del planeta, una corriente en chorro, una zona prohibida, o simplemente una capa de altitud necesaria para mantener la seguridad global. El cielo es una red de caminos invisibles, y cada curva que ves es el resultado de cálculos, acuerdos internacionales y millones de decisiones humanas trabajando en sincronía. Y si estás disfrutando este viaje por los secretos de la aviación, déjale un like al video y comenta "Quiero ver el mapa del cielo". Tu apoyo mantiene en vuelo a Aerocielo. Para acabar, te voy a revelar algo aún más impresionante: cómo los pilotos, los satélites y los sistemas automáticos se combinan para mantener cada avión sobre su trayectoria exacta. ¿Y qué pasaría si esa sincronía perfecta fallara por solo unos segundos? Lo que vas a descubrir demuestra que volar no es solo cuestión de motores. Es cuestión de matemáticas, precisión y confianza. Antes de continuar, dale like y suscríbete a Aerocielo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te mostrará cómo navegan los aviones, sino cómo el cielo entero se convierte en una obra de ingeniería viva. Hasta ahora hemos visto que los aviones no vuelan en línea recta porque la Tierra es curva, porque los vientos cambian constantemente y porque hay rutas, altitudes y zonas restringidas que no pueden cruzar. Pero detrás de todo eso, hay algo aún más asombroso: la precisión matemática que mantiene cada vuelo en su sitio. Aunque parezca que el cielo está en completo caos, en cualquier momento del día hay más de 11.000 aviones moviéndose simultáneamente en el aire, cada uno con su plan de vuelo, su velocidad, su altitud y su destino. Y sin embargo, rara vez se cruzan. ¿Cómo es posible? La respuesta está en los sistemas de navegación global, una red interconectada de satélites, radares y algoritmos que convierten el cielo en un tablero perfectamente coordinado. El GPS, el ADS-B y los sistemas INIES permiten que cada avión sepa con una precisión de menos de 10 metros dónde está en todo momento. Pero no basta con eso. Los controladores aéreos en tierra supervisan cada movimiento, manteniendo separaciones exactas de 5 a 10 millas náuticas entre aeronaves, ajustando rutas y altitudes en tiempo real. Si un avión intentara volar en línea recta fuera de esa estructura, interferiría con otros vuelos, rompería la sincronía y pondría en riesgo toda la coreografía aérea global. Los pilotos no improvisan el rumbo. El sistema moderno de aviación depende de autopilotos inteligentes que actualizan constantemente la trayectoria según el clima, el viento, el tráfico y la curvatura terrestre. A bordo, los pilotos introducen el plan de vuelo y el avión lo sigue ajustando decenas de veces por minuto. En cabina, el piloto observa una pantalla que parece un mapa plano, pero cada línea, cada curva y cada punto representa una instrucción tridimensional, con coordenadas de latitud, longitud y altitud exactas. Nada de eso es casualidad. Cada desvío, cada cambio de rumbo, cada ligera curva que ves en el mapa de vuelo, es el resultado de miles de datos combinados en tiempo real. Y aquí viene algo fascinante. El vuelo moderno no solo depende de los pilotos, sino también de las máquinas. Los algoritmos de navegación corrigen automáticamente las desviaciones que antes requerían intervención humana. Incluso calculan el ángulo perfecto para compensar la rotación terrestre, el viento cruzado y la expansión térmica del aire. Si un solo avión ignorara esas correcciones y volara en línea recta, en cuestión de minutos se saldría del corredor asignado, entraría en otra altitud y podría perder comunicación con los controladores. El resultado sería una emergencia inmediata. Y sin embargo, todo esto ocurre sin que los pasajeros lo noten. Mientras tú miras por la ventanilla y ves un cielo aparentemente inmóvil, debajo de esa calma hay una danza perfecta de precisión y cálculo. Los sistemas a bordo registran cada cambio de viento, cada variación de presión, cada microdesvío en el horizonte. El avión está en constante corrección, inclinándose apenas unos grados cada minuto para mantenerse fiel a su ruta. Y cuando toca tierra, esa coreografía invisible ha cumplido su cometido a la perfección. Pero hay algo más profundo que todo esto. Volar en línea recta no es solo un error técnico, es una metáfora del control humano sobre el caos natural. El cielo nunca fue lineal, es curvo, cambiante, impredecible. Y lo fascinante es que los aviones no luchan contra eso. Se adaptan, lo utilizan, lo doman. Por eso, cuando ves la pantalla del vuelo y observas esa línea curva hacia tu destino, no estás viendo un desvío. Estás viendo el resultado de siglos de observación, ciencia y perfección técnica, que permiten que millones de personas crucen el planeta cada día
sin chocar, sin perderse y casi siempre llegando a tiempo. Y aquí es donde tú vuelves a entrar en escena. La próxima vez que te subas a un avión y veas esa ruta serpenteante en el monitor, recuerda que no estás viajando en línea recta, estás viajando en armonía con el planeta, con su forma, su viento, su movimiento y su caos. Así que, si te ha gustado descubrir esta historia del cielo, dale like, comenta volar nunca fue tan claro y suscríbete a Aerocielo, donde cada semana convertimos el aire en conocimiento y los vuelos en historia.